Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Emanuel Ferreira González. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, México. He publicado el libro Conceptos no humanos y algunos artículos entre los que destacan Luis Villoro y la transformación política a nivel ontológico y el problema de la resistencia del reflejo a la reflexión en Merleau-Ponty y Levinas. Esta ponencia se llama Para una educación no excluyente, pensando con Luis Villoro. En esta ponencia reflexionamos acerca de un problema que puede estarse dando en la educación con perspectiva incluyente, a saber, el de estar incurriendo, sabiéndolo o no, en una ideología. El problema consiste en que al proponer una unidad bajo cierto orden que consideramos que es el mejor, bajo ciertos ideales, los valores más óptimos que podamos pensar, podemos incurrir en el error de dejar fuera los modos de ser valiosos de los demás, y esto puede ser usado por el poder político para sus fines de dominación, en los que no hace más que velar por sus propios intereses. Es decir, el ideal puede servir para justificar intereses de grupos de poder, justificar precisamente la dominación, que es el modo de actuar de estos, o incluso simplemente puede consistir en imponer un modelo de ser ideal ante la diversidad de modos de ser en el mundo, con lo que se estaría incurriendo en la exclusión precisamente de todos los demás modos de ser. Este es un problema heredado por el pensamiento moderno de la cultura occidental, que al proponer un proyecto de humanización universal, univocista, cayó en el error de imponerse ante todas las culturas de los pueblos latinoamericanos, y así pues hizo una exclusión de sus modos de ser y su pensar y sus manifestaciones en todos los sentidos. El problema esencial de la inclusión en sí es que lleva consigo la posibilidad de injusticia y de bien parcial, y no de justicia y de bien común. La idea de educación para todos, de la educación con perspectiva incluyente, es buena, pero hay que ver bajo qué orientación se estaría impartiendo. Consideramos que la orientación del paradigma moderno todavía es vigente en nuestros días, y nos preguntamos si es conveniente continuar bajo una perspectiva racionalista, positivista, objetivista, precisamente una racionalidad instrumental que renuncia al sentido y a la comprensión en pro del cálculo, de la ganancia, de la objetividad, de la representación, del ideal, de la abstracción. Nos preguntamos qué tipo de orientación es la conveniente para nuestros días. Consideramos que no es conveniente seguir cultivando una racionalidad instrumental que solo tiende hacia la ciencia y la tecnología, sino que es necesario ahora orientarnos por una racionalidad virtuosa como la frónesis aristotélica, porque la frónesis aristotélica pone un justo medio entre la racionalidad instrumental y una racionalidad valorativa. La frónesis opera bajo el horizonte del bien común, y este puede ser una guía verdadera para una inclusión verdadera. Es decir, pensamos que lo que necesitamos en nuestros días es una orientación ética que haga contrapeso precisamente a esa orientación técnica, cientificista, que se olvida de lo humano. En el sentido de la frónesis aristotélica, el filósofo mexicano Luis Villoro, quien nace en 1922 y muere en el año 2014, apenas hace algunos años, propone una racionalidad razonable y asimismo en ese tenor una vía negativa hacia la inclusión, así como lo hace con una vía negativa hacia la justicia. Podemos ver el tema de la inclusión en la obra de Luis Villoro desde su primera gran obra, que es Los grandes momentos del indigenismo en México, escrita en 1950, pero posteriormente en 1998 escribe Estado, pluralidad de culturas, y ahí podemos ver el tema de la inclusión bajo la idea del reconocimiento del otro. Asimismo, en el 2007 escribe Los retos de la sociedad por venir,
y en esta obra presenta el tema de la inclusión bajo los términos de la justicia, la democracia y la pluralidad cultural. Ante el problema de la inclusión del pensamiento moderno, Luis Villoro propone una actitud inclusiva o incluyente, pero por una vía negativa, para resguardarse precisamente de la ideología. La ideología es para Villoro una creencia que está justificada racionalmente y que parece a todos correcta, pero que en el fondo esconde intereses particulares de dominación por parte de grupos políticos o de alguna otra índole. Ahora bien, veamos en qué consiste la inclusión por la vía negativa con Luis Villoro. Dado que la injusticia es básicamente la experiencia de la exclusión, la vía negativa hacia la justicia también es la vía negativa hacia la inclusión. Este es el mejor camino, según Villoro, para depurarnos de un mundo donde rige la injusticia. Es el camino que siguió Sócrates cuando fue enjuiciado por el tribunal injusto de su polis. En lugar de buscar la justicia positivamente en un orden excluyente, prefirió ir por la vía negativa, es decir, escapar del poder injusto. Por ello, la vía negativa hacia la justicia, que consiste en una vía negativa hacia la inclusión, es también una vía negativa frente al poder. La vía de la que les hablamos consta de 3 estadios. 1. La experiencia de la exclusión. 2. La equiparación con el excluyente. Y 3. El reconocimiento del otro. La experiencia de la exclusión es una de las maneras en las que se vive la injusticia. En esta se da la vivencia de la carencia de un valor por parte de un sujeto que un grupo de poder aplica para sí sin incluirlo a este, por lo que se genera la vivencia de un bien parcial y no se está respetando o realizando la idea del bien común. ¿Qué hacer ante este problema? Villoro comenta, sostiene que no es necesario partir de valores ideales, sino que lo que hay que hacer es reconocer el problema, ver el disenso real, ¿verdad? Ese disenso real y considerar el acto excluyente como tal. En la experiencia de la exclusión se da una discrepancia entre el consenso de una comunidad que mantiene el poder y el valor que una persona concibe de sí misma. A partir de la toma de conciencia en la que la persona se asume como un ser digno, con valor, se da la posibilidad del segundo momento, la equiparación con el excluyente, en la que la persona a la que se le ha cometido la injusticia se siente igual de valioso que aquel que le comete dicha injusticia. En este segundo estadio es la experiencia del valor, la vivencia de la realidad del valor y el pensamiento ético, que es disruptivo, crítico, pero en un horizonte valioso, es decir, razonable. Son los que dan la posibilidad de superar la relación amo y esclavo, en la cual los dos sufren las consecuencias detestables del poder vigente. Con tal impulso se da la posibilidad del tercer estadio, el reconocimiento del otro y la posibilidad de la reivindicación de los derechos de ambos. En este tercer estadio se da la posibilidad de no solo una respuesta violenta o pasiva por parte del ofendido, sino también ya se da aquí la posibilidad del diálogo, de una interpelación en la que el sujeto ofendido le pide razones suficientes al agresor a cuenta de sus actos injustos. En este tercer estadio, el reconocimiento del otro, se da la faceta positiva de la inclusión. En ella se abre la posibilidad del acceso por parte del sujeto ofendido a bienes comunes y a valores comunes de los que se había excluido. Esta vía de la que les hablamos es ante todo una vía ética hacia la justicia, es decir, que camina por la senda del valor, pero que es consciente de que requiere del poder para hacerse efectiva. Bien, entonces esta vía negativa hacia la justicia, que es una vía negativa hacia la inclusión y también una forma de resistencia frente al poder, no parte de una unidad ideal, sino que parte del disenso real, del problema real, y a partir de del reconocimiento como personas valiosas que viven en una comunidad,
se genera un diálogo razonable a partir del cual se propongan valores comunes y bienes comunes en el orden del bien común, en el orden de lo deseable para todos. A partir de esta vía negativa hacia la inclusión, pensamos que se puede generar un sentido de la educación en el cual la educación sea el procurador ético de la justicia. La idea de que la educación sea la procuradora de la justicia consiste en que la educación sea la procuradora de la no exclusión. El reto fundamental de la educación inclusiva o incluyente es procurar una unidad donde participemos todos, pero desde nuestras diferencias. El reto es unirnos en las diferencias de una manera razonable, orientados por un conocimiento verdadero, libertador. Pensamos que la educación es un medio valioso para buscar la justicia por la vía ética. La educación sería un apoyo importante para procurar la inclusión, el bien común, la vida buena de una manera ética, es decir, de una manera no violenta. Es una manera de resistencia frente al poder, pero constructiva, con valor. Reconocer al excluido es el momento clave para una auténtica inclusión. El problema que lleva en su seno la inclusión es precisamente tener la posibilidad de caer en una ideología, y este problema es parte de un problema más general que viene de la cultura occidental moderna, que consideramos que realiza una homogenización en la cultura en todos los sentidos, y por supuesto también en la educación. Entonces este proyecto es parte de esta exposición es parte de un proyecto general en el que pensamos el problema de la homogeneidad moderna. Entonces lo que en el fondo se descubre es la inquietud por una educación no ideológica, es decir, la educación no excluyente. En el fondo es un camino para no caer en la ideología. Luis Villoro nos habla de la ideología en el libro El concepto de ideología y otros ensayos, publicado en 1985. Ahí realiza un diálogo con Marx y Engels, haciéndoles una crítica a su postura respecto del concepto de ideología. Para combatir a la ideología es necesaria la participación del pensamiento crítico y el pensamiento ético disruptivo con valor. Conviene que la educación esté basada, sí, en conocimientos verdaderos, pero también conocimientos verdaderos que no se usen para la dominación y la injusticia. Conviene pues que la educación esté orientada por un conocimiento libertador, y esto es posible a través de la filosofía crítica, de la filosofía reflexiva, del pensamiento con valor. Todo esto es posible si aceptamos a la filosofía como parte de la educación, es decir, al pensamiento crítico, reflexivo, cuestionador, como un elemento clave para orientarnos en la educación que comprende los diferentes tipos de conocimiento, tanto la ciencia natural como la ciencia social. Y asimismo se abre la posibilidad con la frónesis o la razón razonable de Villoro de generar nuevos conocimientos en el orden de la incorporación de saberes que han sido también marginados. La mejor manera para transformar al mundo por la vía ética es la educación.